Gloria a Dios. Vamos a meditar la palabra del Señor también en esta hora. Esperamos que el Espíritu Santo nos esté hablando. Amén. ¿Quiere escuchar la palabra del Señor? Bueno, va a ser un pasaje que ya hemos meditado. Jeremías 36, verso 2. Jeremías 36, verso 2 y verso 3. Dice así la palabra del Señor. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor, que su Espíritu Santo nos esté hablando. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, oh Dios, sabiendo, Señor, de que tú obras tu perfecta voluntad y tu palabra también, oh Dios, cumple el propósito por el cual tú la has enviado a nuestras vidas. Señor, queremos que esa palabra caiga en buena tierra, que nuestro corazón sea una tierra que pueda dar fruto, una tierra buena, no piedra, no espinos, no un corazón duro como el camino, sino que pueda dar fruto y que, oh Dios, tu palabra nos esté redarguyendo, que tu palabra, Señor, en esta hora también hable conforme a nuestra necesidad, Señor, porque reconocemos que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que solamente en ti tenemos vida y que tu palabra, las palabras que tú nos hablas, son espíritu y son vida. Agradecemos, oh Dios, en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén. Bueno, usted sabe que hay historia y prehistoria, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó, qué es lo que hace el cambio entre una prehistoria y la historia? La escritura, ¿sí? O sea, cuando usted estudia, ahora sí, historia universal, se estudia una época que es la prehistoria, cuando el hombre todavía no escribía, y después cuando hay los primeros registros de escritura y se divide en prehistoria e historia. La historia comienza cuando están estos registros y que el hombre comienza a escribir. Entonces, es muy importante la escritura, pero también para Dios fue importante, ¿verdad? Dejarnos su palabra escrita. Entonces, lo que marca la diferencia o lo que marca la separación entre historia y prehistoria es la escritura. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque aquí en el pasaje en Jeremías 36, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios le pide a Jeremías? Que escriba todas las palabras que Dios le ha hablado. En la historia ha habido periodos en que se ha prohibido la Biblia. ¿Sí? La Biblia ha sido prohibida. Ha habido personas que han sido encarceladas, torturadas y que han muerto, ¿sí? En distintas épocas, ¿sí? de la historia, desde el primer siglo hasta nuestros días, por tener una Biblia, por traducir la Biblia a un idioma, ¿sí? Han quemado en algunas ocasiones la Biblia, miles de Biblias han quemado, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? La palabra de Dios permanece. La Biblia y la palabra de Dios permanece. ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. ¿Creemos que esto es la palabra de Dios? Amén. ¿Sí? Y bueno, algo que debemos pensar es cómo entonces, si esta es la palabra de Dios, cómo estamos respondiendo a esa palabra de Dios. ¿Creemos que la Biblia tiene autoridad? ¿Creemos que la Biblia tiene autoridad? ¿Sí o no? ¿Sí?
De hecho, como iglesia cristiana, ¿cuál es la máxima autoridad en cuestiones de fe? La Biblia. ¿Sí? La Biblia. No la tradición, no lo que nosotros podamos decir, sino la Biblia. Es la máxima autoridad de fe. De hecho, esa es una característica desde la época de la Reforma. ¿Sí? La Biblia como la autoridad de fe. Muchos dicen que la palabra de Dios se puede cumplir, o para que se cumpla la palabra de Dios es necesario que uno crea en ella, o sea, que uno tenga fe en ella. ¿Usted qué piensa? ¿Que es necesario que uno tenga fe en ella para que se cumpla? No. La palabra de Dios se va a cumplir independientemente si creemos o no. O sea, la palabra de Dios tiene autoridad, creamos en ella o no creamos en ella. Hay muchos ateos, muchos no creen en la palabra de Dios, muchos no creen en la Biblia. ¿Eso le resta autoridad a la Biblia? ¿Eso impide que Dios cumpla lo que Él ha dicho en la palabra de Dios? No. ¿Sí? Lo aceptemos o no, la palabra de Dios tiene autoridad. ¿Sí? Entonces preguntemos cómo nosotros recibimos esa palabra de Dios en nuestra vida. Las personas no solamente han rechazado la Biblia, no solamente han rechazado la palabra de Dios, sino también a los siervos que Dios envía. Lo estamos meditando ahorita precisamente en el capítulo 36, 37 y 38, ¿sí?, de Jeremías, que rechazan la palabra de Dios, pero también rechazan a Jeremías, el profeta. ¿Sí? Déjeme comentarle algunos personajes de la historia de la iglesia. ¿Sí? John Wycliffe, ¿quién es él produjo una Biblia en inglés, la tradujo de latín y junto a un grupo de personas durante muchos años estuvieron traduciendo la Biblia al inglés. Estamos hablando por ahí de 1380. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasó? El papa que en ese momento estaba, Martín V, como no pudieron matarlo en vida, ¿saben lo que hicieron? Como era un hereje por haber traducido la Biblia, después de que ya tenía como 40 años de muerto, desenterraron sus huesos y los quemaron. Y los tiraron a un río. ¿Sí? O sea, era tal la herejía que hizo que merecía que sus restos, sus huesos, fueran quemados. ¿Sí? Jen Hus reunió un equipo por ahí de 1400 que tradujo la Biblia en el idioma checo. Y él fue quemado en la hoguera, ¿sí?, sentenciado a la muerte por traducir la Biblia. Claro, todos estos que estamos hablando de la Santa Inquisición, ¿verdad? Que de santa sabemos que no tenía nada de santo. ¿Sí? Mataban a los herejes que leían la Biblia. Mataban a los herejes que traducían la Biblia. William Tyndale tradujo la Biblia al inglés, otro traductor, y fue ejecutado, o sea, muerto por estrangulación y después quemado en la hoguera. ¿Sí? Casiodoro de Reina, que fue el primero que tradujo la Biblia al español, la Biblia que nosotros usamos, la Reina Valera, la primer, ¿cómo se puede decir?, edición, ¿no? Por ahí del 1560. ¿Sí? Fue calificado como hereje, apóstata. ¿Sí? Y aunque no lo pudieron matar, había sido sentenciado a que lo quemaran vivo. No pudieron, estuvo huyendo después de que tradujo la Biblia. ¿Sí? Pero podríamos decir, bueno, eso pasó hace muchos años, hace 500 años. ¿Sí? En 1993, Edmund Fabián fue asesinado en Nueva Guinea cuando estaba traduciendo la Biblia. En el 2016, ¿hace cuánto tiempo? Hace pocos años, 4 traductores de la Biblia que trabajaban en una organización evangélica estadounidense fueron asesinados por militantes en el Medio Oriente. ¿Sí? Es más, este año, las autoridades de Suecia dieron autorización
para que se quemara un ejemplar de la Biblia y de la Torá frente a la embajada israelí en Estocolmo. Ajá. Autorizaron, quemen. Ajá. ¿Qué dicen normalmente cuando uno habla de la Biblia? Es un discurso de odio, ¿no? Pero durante toda la historia vemos que el traducir la Biblia, el compartir la Biblia, el creer en ella, ¿sí? Para el mundo, ¿qué es? Ajá. Para el mundo, ¿qué es? Es un peligro. Es un peligro. Para el reino de este mundo es un peligro. Ok. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. ¿Cómo hemos sido renacidos nosotros? Dice la Biblia, dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿De qué manera? Por la palabra de Dios. Y fíjese la característica de esta palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este es un pasaje tomado de Isaías 40. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y es lo que estaremos meditando en este capítulo 36 de Jeremías. ¿Sí? Ya leímos los primeros dos, versículos 2 y 3. Dios le dice a Jeremías, toma un libro, un rollo, y escribe todas las palabras que yo te he hablado desde Josías. Bueno, voy a leer también el verso 1. Dice, aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. ¿Quién estaba reinando? Joacim. ¿Quién era Joacim? Hijo de Josías. Josías había sido un rey bueno. Ajá. Ya había reinado otro hijo de Josías, de Josías, y ahora está reinando Joacim. Recuerda, no sé si recuerda la historia, que a Josías lo mató el faraón, Necao, el rey de Egipto. Venía con su ejército y Josías quiso enfrentarlo en una guerra y lo mataron. Entonces ponen a su hijo de Josías, pero Faraón, ¿qué hace? Quita a ese hijo de Josías, se lo lleva a Egipto y pone a este Joacim. ¿En qué año está aquí? 4º año, ¿no? 4º año de su reinado. Pero fíjese, algo importante. Dios escribe o quiere escribir su palabra, quiere dejar un registro con un propósito. ¿Sí? Voy a leer nuevamente el verso 2. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Cuál era el propósito? Verso 3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, ¿y qué? Y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Dios quiere dejar entonces un registro, quiere que su palabra sea escrita. Todas las palabras que había hablado Jeremías desde Josías, ya tenía muchos años ya profetizando Jeremías, ¿sí? Y Dios quiere que se escriba. ¿Por qué? Porque les había estado hablando oralmente, predicando, vamos a decirlo así, profetizando, pero no estaba escrito. Entonces quería Dios que Judá pudiera reflexionar. Dice ahí, ¿no? Que vean el juicio que traigo sobre todo este pueblo y tal vez se arrepientan. Pero no nada más era un registro para ellos o para los que estaban viviendo en ese momento, sino también, si queda la escritura, ¿para cuándo queda? Para sus hijos. Y también para los que ya se habían llevado, porque ya habían sido algunos exiliados a Babilonia. Ya se habían llevado algunos. Recordemos que se estuvieron llevando como en 3 ocasiones, ¿no? Al pueblo de Judá a Babilonia. Entonces ya se habían ido algunos y con ese registro iban a estar reflexionando por qué estaban en esa condición. Pero no solo eso, hermanos. Esa palabra
que dejó escrita Jeremías ha llegado hasta nuestros días. ¿Sí? Ha llegado hasta nuestros días. 2500 años, ¿sí? Ha permanecido, ¿sí? Y seguirá permaneciendo. Pero Dios, ¿qué quiere? Todavía está haciendo, les está hablando, les está dando una oportunidad para que se arrepientan, se vuelvan a Él. Vean todo el mal que han hecho, ¿sí? No sé, si yo les dijera, viene destrucción, viene un ejército, si no se arrepienten van a morir. ¿Ustedes qué dirían? Joel está loco, ¿no? Pero si el ejército que yo profeticé que vendría ya viene, ¿qué dirían ustedes? ¿Y ya está aquí? ¿Qué dirían ustedes? Pues me arrepiento, ¿no? Pero Judá lo está viviendo. Jeremías les está diciendo, ¿viene Babilonia? No, no va a venir. ¿Viene Babilonia? No, no va a venir. Y ya van entrando por el norte en Israel. Ya llegaron a Samaria. No, no va a venir. Ya destruyeron unas ciudades de Judá. No, no va a venir. Ya están rodeados. No, se van a ir. ¿Sí me explico? Se está cumpliendo, lo están viviendo. Entonces, Dios quería dejar este registro. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos se volvieran a Él, se arrepintieran. Y lo dice claramente en el verso 3. Quizá escuchen, se arrepientan, pero ¿para qué? Y yo los voy a perdonar. O sea, es esto lo importante, yo los voy a perdonar. ¿Sí? Pero bueno. Podemos ver que Jeremías, bueno, aquí en el verso 4 dice que llama a Baruc, que era un escriba, y comienzan a dictarle todas las profecías que Dios le había hablado. ¿Cuántos meses llevó? No lo sé. Verso 1 dice que era en el 4º año, ¿verdad? De Joacim. Y en el verso 9, aconteció en el año 5º de Joacim, ¿sí? En el 9º mes, que se dio lectura a este libro. Entonces empezó en el año 4º y hasta el año 5º se dio lectura. Pasaron muchos meses. Podríamos suponer un año, vamos a ponerle, ¿no? Estaba en el año 4º y ahora el año 5º. ¿Por qué? Porque no era como ahorita, ¿no? No tenían máquina de escribir ni computadora, ¿sí? Eran rollos que lo tenían que hacer a mano y era como un cuero y tenían prácticamente como dibujar, ¿no? Y entonces ahí estaban. Tardaron varios meses. Ok. Ahora, ¿por qué Jeremías, y en este capítulo 36, llega a ser odiado? Llega a ser odiado y a punto de quererlo matar, ¿sí? Porque si usted meditó el pasaje del capítulo 37, que hoy nos tocó meditar, y llegamos hasta el capítulo 38, ¿no? Verso 6. Lo quieren matar precisamente por esto, por esta palabra que está trayendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo querían matar? ¿Sí? Vuelvo a la misma ilustración. Imagínense que viene un ejército extranjero y yo soy compatriota de aquí, de México, soy mexicano, y yo les digo, ¿saben qué debemos hacer? Someternos a este ejército extranjero. ¿Sí? ¿Qué pensarían ustedes de mí? Que soy traicionero, ¿no? ¿Se acuerdan de un personaje así en la historia de México? Que ayudó a los españoles a traducirles, de hecho, ¿no? Una mujer, la Malinche, ¿no? Que la consideraron traicionera. Claro, ahora ya la quieren hacer heroína, ¿no? Claro, todo cambia, ¿no? Dependiendo quién cuente la historia. Pero ¿cómo la consideraban? Traicionera. ¿Por qué? Porque se unió. Entonces es como si Jeremías se estuviera uniendo a Babilonia y les dijera, no, pues sométanse a él. Ustedes dirían, no, este no quiere el bien para nosotros, está traicionando. Y por eso lo odiaban. Pero recordemos algo, no olvidemos que Jeremías no hablaba por cuenta propia. Era el vocero
de Dios. Y las palabras que él estaba diciendo no eran sus palabras, eran las palabras de Dios. Él solamente decía lo que Dios le había dicho. ¿Recuerdan que un profeta dijo, no, dentro de 2 años van a volver todos los utensilios que ya se llevó Nabucodonosor? ¿Y qué dijo Jeremías? ¿Cuál fue su respuesta? Amén. Que así sea, pero que Dios confirme esa palabra. O sea, diría Jeremías, pues yo quisiera eso. Yo diría amén a esa palabra. Pero esa no es la palabra que Dios ha dicho. ¿Sí? No es de que él estuviera traicionando a su pueblo. Él seguía siendo fiel a su llamamiento. Él seguía siendo fiel a su misión. A pesar de que en esta ocasión lo quieren matar. Capítulo 37 lo arrestan. Capítulo 38 lo meten a una cisterna. En lodo. ¿Sí? Bueno. Por esta causa de que lo consideran traicionero, le prohíben entrar en el templo. ¿Sí? Entonces, ya Jeremías tiene prohibido ir al templo, entrar en el templo, y tiene prohibido también incluso ver al rey, en este caso Joacim. No Sedequías. Sedequías es otro hermano también de Joacim que reina después. Y él sí le hablaba a Jeremías. Es de estas personas que le dicen, háblame de Dios. Háblame de Dios. Pero nunca hacen caso. Así era Sedequías. ¿Sí? Le decía a Jeremías, ¿Dios tiene palabra? Sí. ¿Cuál es? Es esta. Muy bien. Pero él seguía en su mismo camino. Le gustaba escuchar la palabra de Dios. ¿Conoce a personas así? No, ¿verdad? Nada más hace mucho tiempo pasaba eso. Que les gusta escuchar que les hable de Dios, pero les dice, acepta a Jesús, y que dicen, no, así déjame. Así estoy bien. Debes dejar esas cosas, eso no le agrada a Dios. Sí lo sé, pero no, así déjame. Así estoy bien. Bueno, ese es otro caso. ¿Sí? En este caso, Jeremías tiene prohibido entrar con el rey, prohibido entrar al templo. Recordemos el capítulo 7. ¿Se acuerda que en el capítulo 7 había predicado en la puerta del templo y, no recuerdo, 26 había predicado en el atrio, o sea, en el patio del templo? Pero ahora ya le prohibieron entrar. ¿Sí? A ver, vamos al capítulo 26 para que vea esta parte. Porque este capítulo 26 está en el mismo contexto ahora del capítulo 36. Fíjese el capítulo 26. En el principio del reinado de ¿quién? Joacim, ¿sí? Hijo de Josías. O sea, es el mismo, ¿no? Pero aquí está hablando al principio. Imaginémonos en el primer año, ¿sí? 4 años antes del capítulo 36, ¿no? Sigue diciendo, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio. ¿Dónde iba a predicar Jeremías? En el atrio de la casa de Jehová. Y habla a todas las ciudades de Judá que vienen, ¿a qué vienen? Al templo. A adorar en la casa de Jehová. ¿Se acuerda el capítulo 7? También dice esto, ¿no? Todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. Pero fíjese el verso 3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. A ver, no es lo mismo que el capítulo 36, pero ahora le está diciendo, escríbelo. Y entonces va Baruc era el escriba, escribe el rollo, y Baruc va, ¿sabe a dónde? Al atrio, lee la palabra, y ¿qué le dice Dios? Quizá oigan y se arrepientan. Si usted compara el verso 3 de aquí de Jeremías 26 y el verso 3 del capítulo 36 en el que estamos, parece que es el mismo. Voy a leer el verso 3 del capítulo 26, vea. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles
por la maldad de sus obras. Ahora el verso 3 del capítulo 36. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepientan cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿No era el mismo propósito al principio, 4 años atrás, que Jeremías estaba predicando ahí? Ahora manda por escrito. Ahora lo manda por escrito. ¿Sí? Vemos cuál es el propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que se vuelvan, que se arrepientan. Ya lleva aquí, si nada más comparamos este capítulo 26 y capítulo 36, 4 años han pasado, ¿sí? Y el mensaje, de hecho, es el mismo. El mismo. Si usted dice, esto, ahorita ya tenemos, ¿cuánto? Más de un mes predicando Jeremías, y el mensaje es el mismo. Pues imagínese a Jeremías 40 años predicando lo mismo. 40 años. Lo mismo. ¿Y el pueblo quiso escuchar? No quiso escuchar. Ok. El propósito de Dios no cambia, aunque sea palabra que se proclama oralmente o sea una palabra escrita, el propósito es el mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo responde? ¿Cómo responde? Capítulo 36, verso 6. Dice, entra tú, o sea, le dice a Baruc, porque le dice Jeremías, yo no puedo entrar, a mí ya me prohibieron. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová. Fíjese, el día del ayuno, y la leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. ¿No es lo mismo del capítulo 26? Que le dijo Dios, ve y proclama a todos los que vienen a adorar. Ahora, ¿a qué venían? ¿A qué venían? ¿El día de qué? De ayuno. Entonces piense usted, ¿a qué vienen? A ayunar. Proclamaron ayuno ese día. De hecho, aquí dice en el capítulo 36, el verso 9, que era el año quinto, y en el mes noveno se proclamó, o sea, vamos a ayunar toda la nación. ¿Para qué cree usted que estaban ayunando? ¿Para qué cree usted que estaban ayunando? O sea, ¿a quién estaban dedicando ese ayuno? A Dios. ¿Para qué? Para que Dios los ayudara. Para que Dios, posiblemente hay dos opciones. Hay dos opciones. Que iban a ayunar porque a lo mejor estaba pasando una sequía, había hambre. O lo más probable es que iban a ayunar porque estaba el ejército de Babilonia que ya venía a destruirlos. Ya venía. Entonces todos dicen, vamos a ayunar para que Dios nos oiga, pidiendo el favor de Dios, pidiendo la protección de Dios. ¿Cierto? Ok. Pero entonces, Dios les habla la palabra y ¿qué hacen? La rechazan. ¿No hay un contraste ahí? ¿No hay algo como que no está bien? ¿No es irónico eso? Van al templo a adorar, van al templo a ayunar, van al templo a cantar. Pero cuando escuchan la palabra de Dios, ¿cuál es la respuesta? La rechazan. La rechazan. Bueno. Dice el verso 9. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno, fíjese, en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. En la presencia de Dios, vamos a ayunar. Entonces, en teoría, vemos a un pueblo que quería buscar de Dios. Pero si era cierto, ¿querían buscar de Dios? No. Si Dios no les respondía como ellos querían, entonces no, lo rechazaban. Ok. Voy a contarles rápidamente, los que no meditaron capítulo 36, qué es lo que sucede en los siguientes versos. Baruc va, ahí en los atrios del templo, lee el libro y hay unos príncipes que tienen temor de lo que leyó. Entonces van
con otros principales o príncipes más nobles, a lo mejor que ellos que estaban en el palacio, y dicen: mira, vino Baruc y trajo un rollo y está leyéndolo. A ver, traigan a Baruc y que nos lea aquí. Entonces traen a Baruc al palacio, lee lo mismo que ya había leído y se espantan y dicen: bueno, vayan a guardar el rollo aquí dice, ¿no? En verso 15. Y le dijeron: siéntate ahora y lee a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas esas palabras. ¿Sí? Luego le preguntan: cuéntanos, ¿cómo o de dónde sacaste todas estas profecías? Y entonces Baruc le dice: Jeremías me lo dictó y yo lo escribí. Ok. Entonces, fíjense en el verso 19, entonces dijeron los príncipes a Baruc: se lo vamos a decir al rey y sabemos que no le va a gustar. Ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estás. Lo habían puesto en el aposento de Elisama, ahí en el verso 20, ¿no? El secretario, Elisama, ¿sí? Lleven el libro a guardar. Entonces van con el rey y le dicen: rey, vino Baruc y trajo un libro y lo leyó. Y entonces el rey dice: tráiganlo y léanlo. Entonces vienen y comienzan a leer el libro, el rollo. Era un rollo y estaban las columnas así, la escritura. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿no? Y estaban las columnas así. Entonces, cuando pasaban unas 3 columnas, ¿saben lo que hizo Joacim? Cortaba esa parte. Dice que ya hacía frío, era invierno. Ajá. Y estaba en una casa que era de invierno y tenía su calefacción, un anafre. Ajá. Un anafre. Y se estaban ahí calentando el rey. Y entonces cortaba esa parte del rollo y lo echaba al anafre y se quemaba. Y seguían leyendo. Otras 3 columnas, pasaba, lo cortaba y lo echaba al fuego. ¿Qué estaba haciendo? Estaba rechazando esa palabra. Pero debemos pensar. Dice ahí que habían 3 personas, el Natán, Delaías y Gemarías, que le rogaron, del 17 al 19 dice que le rogaron que no cortara, que no quemara el libro, pero él no quiso oír. O sea, estos hombres tenían un temor todavía, ¿no? Sí, tenían un temor. Pero no sé si les lleva a recordar a alguien. ¿Joacim de quién era hijo? De Josías. ¿Se acuerda que cuando Josías, voy a ponerlo en paralelo, ¿sí? Josías era un rey bueno y que dijo: limpien la casa de Dios. Y cuando estaban limpiando la casa de Dios, ¿qué encontraron? El rollo, la ley de Dios. Entonces lo trajeron a Josías. Y tiene una confrontación con esa palabra. Esto lo podemos ver en 2 de Reyes 22. Se encuentran el rollo y entonces lo leen ante Josías, y en este caso leen ese rollo ante ¿quién? Ante Joacim. Primero leyó allá, era un escriba que se llamaba Safán. Aquí ¿quién lo leyó? Baruc, que era otro escriba. La segunda vez, aquí fueron los funcionarios del rey. Pero, ¿cuál fue la reacción de Josías? ¿Qué hizo cuando escuchó ahí en 2 Reyes 22, a ver si lo ponen aquí en la pantalla, en el verso 11? ¿Cuál fue la reacción de Josías? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Abajo, rasgó sus vestidos. ¿Esto qué simbolizaba? Un dolor profundo, arrepentimiento. ¿Pero qué hizo su hijo? Rasgó el rollo, cortó el rollo y lo quemó. Y por eso dice más adelante: ustedes ni se arrepintieron ni rasgaron sus vestidos. ¿Recordando a quién? A su padre, ¿sí? Seguramente alguien dijo: ¿no recuerdas lo que hizo tu padre?
cómo rasgó sus vestidos. ¿Y qué hizo? Josías confesó sus pecados, oró a Dios, se arrepintió y Dios le dijo: voy a traer juicio, pero no en tus días. ¿Pero esto qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la reacción inmediata de Joacim? Ajá. De hecho, Josías, ahorita estoy recordando, Josías dijo: vayan y consulten a la profeta, ¿no? A una profetisa. ¿Sí? ¿Y qué dice Joacim? Vayan y traigan a Jeremías y a Baruc y mátenos. ¿Sí se da cuenta? Dos respuestas ante la palabra de Dios. Esta respuesta provocó dos resultados. En Josías, Dios perdonó a esta generación. Pero en Joacim, dijo Dios: voy a traer destrucción. Voy a traer castigo. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cómo respondemos? Solamente hay dos opciones. O la aceptamos o no la aceptamos. Podemos decir: bueno, soy indiferente ante ella. Esta indiferencia es rechazar la palabra de Dios. Esa indiferencia es rechazar la palabra de Dios. Dice el verso 26 de este pasaje de Jeremías 36. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Pero Jehová los escondió. Los protegió, los guardó. ¿Sí? Entonces, esta actitud, hermanos, ha estado presente durante toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Hay quienes lo rechazan. Hace rato le conté algunos ejemplos, ¿no? De cómo rechazan la palabra de Dios, queman a las personas que leían la palabra de Dios, matan a los que tradujeron la Biblia, siguen hasta nuestros días matando, matan a personas por llevar el evangelio, ¿sí? Siguen hasta nuestros días, siguen quemando en este año la Biblia. Muchos en Estados Unidos son expulsados si llevan una Biblia a la escuela. Están prohibiendo las Biblias en Estados Unidos, ¿sí? Estas dos actitudes han estado presentes en la humanidad, ¿sí? Joacim pensaba: si ya quemé el libro y ahora puedo matar a Jeremías y a Baruc, se acabó el problema. Ya. No está el profeta y no está ese libro, ¿sí? Los profetas de Dios han sido muertos y seguirán siendo muertos. Pero la palabra de Dios continuará. La palabra de Dios sigue. Dios guarda la vida de los profetas, como en este caso, pero más adelante lo van a matar. Algunos permitirá que mueran, como vimos algunos traductores, pero levantará a Dios a otros siervos de Él para que la palabra de Dios permanezca. ¿Sí? La palabra de Dios permanece para siempre. Dice el verso 28 del capítulo 36 de Jeremías. Le dice Dios ahora: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. O sea, ¿Dios va a cambiar de planes porque el hombre lo rechace? No. Dice el verso 29, y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él? Diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombre ni animales. O sea, esto es lo que estaba en el libro. Esto es la profecía de Jeremías. Va a venir Babilonia y va a destruir. Y entonces Joacim dijo: lo voy a quemar, porque dice eso, ¿no? Verso 30. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien
se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. O sea, no tendrá un descendiente que siga su reinado. Y su cuerpo ni será enterrado como los reyes. Será tirado. Ajá. ¿Cómo qué? ¿A quién tira un cuerpo de muerto? ¿O de quién? De un animal, de un perro. Lleven a tirar allá. Así será. 31. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. O sea, ya quemaron el libro, ya se acabó el castigo. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún, fíjese, fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Quemaste eso? Pues ahora va a venir más que eso. Ajá. Usted sabe Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Las palabras de Dios se van a cumplir, sí o sí. Ajá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Y no solamente podemos decir, o sea, ¿qué es algo que está vivo? Que sigue aún teniendo función, que sigue aún obrando. ¿Sí? La palabra de Dios aún sigue dando vida, sigue cambiando las vidas. La palabra de Dios sigue escudriñando nuestra mente. ¿Qué dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Penetra, ¿hasta dónde penetra? Hasta partir el alma. ¿Sí? Es una palabra que está activa. Entonces, ¿el hombre la puede detener? No. Discierne los pensamientos. Discierne las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios. La palabra, lo glorioso de esto es que la palabra de Dios permanece. Y esa es la que nos hace renacer. Yo recuerdo cuando Pablo se despide de la iglesia y dice, los encomiendo a la palabra de Dios y a la gracia de Dios. A su palabra, que es la que los puede sobreedificar. Es la que los puede mantener. Hermanos, podrá faltar el pastor, podrá faltar la iglesia, podrán cerrar esta iglesia, pero la palabra de Dios es la que nos va a sostener. ¿Sí? La palabra de Dios es la que nos va a sostener. La palabra de Dios es eterna. ¿Lo creemos? Permanece para siempre. Lo leímos. Y si permanece para siempre su obra en nosotros, también permanecerá. Nos da vida, una vida eterna. Dios está obrando para que su palabra permanezca y seguirá obrando, hermanos. Eso debemos tenerlo bien en claro. Va a permanecer hasta el final su palabra. Podemos asustarnos y decir, van a prohibir la Biblia. En las universidades, me da risa porque en varias universidades de Estados Unidos están prohibiendo la Biblia. ¿Sí? Estados Unidos era considerado un país cristiano protestante. Era uno de los países que envía más misioneros al resto del mundo. Y ahora están sacando a la Biblia de sus escuelas, de las bibliotecas. ¿Sí? Han expulsado alumnos porque llevan una Biblia. Pero ¿sabe cuál es la razón? ¿Por qué prohibieron la Biblia? Porque la consideran vulgar y violenta.
¿Usted puede creer eso? ¿Sí? El mundo seguirá rechazando la Biblia. El mundo seguirá rechazando la Biblia, incluso sin fundamentos. Es violenta, ¿sí? Es vulgar. Dicen eso de la Biblia. Cuando la SEP está entregando libros para imponer una ideología que no tiene ni bases ni científicas, ni biológicas, ni nada, ni sentido, con errores graves de ortografía y de todo, de datos, y con adoctrinamiento. Pero dicen, no, la Biblia es discurso de odio. ¿Qué están diciendo? Unos diputados, yo hace un par de años veía que uno quería que les prohíban a los padres educar a los hijos, que los padres hablen sobre educación sexual a los hijos. No, prohibido, los vamos a meter a la cárcel. Esos son los políticos de nuestro país. Eso es lo que quieren. No, sí, pero aquí que vengan aquí a las escuelas, ¿cómo se llaman esos que se visten así? Dark Queen. Que les vengan a enseñar sexualidad a nuestros hijos. Pero ¿saben, hermanos? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 2:9? La palabra de Dios no está presa. Dice Pablo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. O sea, podrán prohibir la Biblia, pero la palabra de Dios no está presa. Así que, hermano, no se preocupe demasiado. El mundo seguirá rechazando. Nosotros debemos seguir siendo fieles. El mundo lo va a prohibir, pero no lo van a poder detener. ¿Sí? La palabra de Dios permanece para siempre. La pueden quemar, pero la palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios se va a preservar para siempre. Eso es el mundo. Pero ahora vengamos a nosotros, en otro sentido. ¿Cómo respondemos nosotros a ella? Dios no depende del ser humano para obrar. No depende. Crea el hombre o no. Él va a cumplir su palabra. No depende de nosotros. Dios no está diciendo, bueno, a ver si mi iglesia tiene fe. Si no, no voy a poder hacer nada. No. Dios va a obrar. ¿Sí? Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Que nos volvamos a Él. Que nos arrepintamos. ¿Sí? Él va a cumplir su palabra de todos modos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Sí? Se va a cumplir. Él la cumplirá. La palabra de Dios tiene autoridad. Pero Dios, leímos en el versículo 3 del capítulo 36 y del capítulo 26, ¿qué espera de nosotros? Quizá oigan, se arrepientan para que yo los perdone. ¿Nosotros debemos seguir hablando la palabra de Dios? Sí, debemos seguir hablando, aunque nos prohíban. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere restaurarnos. Él no desea castigar al hombre, pero sí espera que el hombre se vuelva a Él, que se arrepienta, que aceptemos su palabra. Debemos seguir proclamándolo, hermanos. ¿Sí? Jeremías vemos que no se detuvo, a pesar de que su vida estaba en peligro. ¿Él se detuvo? No. Lo habían amenazado de muerte, le habían prohibido ir al templo, lo estaban buscando para matarlo. Él permaneció fiel. ¿Sí? A veces pensamos erróneamente que nosotros defendemos a Dios o defendemos su palabra, y en un sentido sí defendemos lo que creemos, la verdad del Evangelio. Pero aquí en este pasaje vemos que Dios fue el que protegió a Jeremías. Dios lo escondió, dice, de aquellos. ¿Sí? ¿Recuerdan también a Eliseo? Cuando vino el ejército, venimos a matar a Eliseo. ¿Y qué hizo Dios? Cegó sus ojos. Y dijo Eliseo, venga, nos voy a llevar. Y los llevó adentro de la ciudad, ¿no? ¿Sí? De Samaria. Entonces, ¿nosotros podemos defender a Dios? Hermanos, Dios se va a defender. ¿Nosotros debemos creer en la palabra de Dios? Claro. Nosotros debemos responder a esta palabra de Dios.
en obediencia, en arrepentimiento. Pero no se preocupe demasiado si el mundo la rechaza, porque esa es su naturaleza. Nosotros preocupémonos por aceptarla, por creer en ella, ¿sí? Seamos fieles a Dios, a su palabra. Él nos va a guardar. Él nos va a guardar, hermanos, ¿sí? No dejará que caigamos. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Póngase en pie. Oremos al Señor. Y piense, hermano, ¿qué actitud ha tomado? ¿Qué actitud ha tomado ante esa palabra de Dios? ¿Como Josías, que rasgó sus vestidos? ¿O como Joacim, que rechazó esa palabra? Señor, tú conoces, oh Dios, nuestra vida. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Por esa palabra que es viva, eficaz y que obra en nosotros. Obra para transformarnos. Obra para llevarnos a ti. Pedimos, oh Dios, de que sigas obrando, Señor. No queremos ser rebeldes como ese rey Joacim, sino queremos responder en obediencia, en arrepentimiento a ti. Señor, tú preservarás tu palabra y esa palabra es viva y eficaz. Pedimos, oh Dios, de que esa palabra sea viva y eficaz en nosotros, en nuestra vida. Cada día, que hoy pueda ser viva esa palabra en nosotros. Y que, Señor, tú nos hagas vivir en ti, vivir en esa palabra, que nos vivifiques a través de tu Espíritu y a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.